Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Nos encontramos aquí con el doctor Rogelio Alejandro Paredes Aguilera, quien nos va a hablar de su larga, pero muy larga experiencia en la hematología. De hecho, ha sido también fundador del Instituto Nacional de Pediatría. Doctor, ¿qué nos puede platicar un poquito de su larga y azarosa vida en el campo de la hematología? Soy el doctor Rogelio Alejandro Paredes Aguilera, hematólogo pediatra y fundador del Servicio de Hematología Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Nos tocó llegar al Instituto Nacional de Pediatría en 1971. Prácticamente se acababa de inaugurar el hospital, de tal forma que tuvimos el privilegio de ser los fundadores de la hematología pediátrica en nuestro hospital. Seguíamos el legado de mi maestro, el doctor Samuel Dorantes Mesa, que fue el fundador de la hematología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tuvimos la oportunidad entonces de empezar a cimentar pues, los logros que él había logrado por la hematología pediátrica, y pues en 50 años he tenido el privilegio de ser el introductor al conocimiento de la hematología de 120 alumnos en estos 50 años, los cuales ha sido una distinción poder fungir como el intermediario a la proyección actual de todos estos médicos jóvenes de la República Mexicana. ¿Cómo ha ido evolucionando a grandes rasgos la hematología pediátrica? Las enfermedades, cuando llegamos al hospital, pues eran prácticamente desconocidas en el medio. Tuvimos la oportunidad de introducir el conocimiento de algunas de ellas e ir siguiendo a través de los años el cambio importante que han sufrido muchos de ellas. Solo para citar algún ejemplo, cuando nosotros llegamos al hospital hace 50 años, pues alguna de las enfermedades como la leucemia aguda linfoblástica era una enfermedad. Actualmente se subdivide simplemente desde el punto de vista morfológico en varios subtipos de ella, ¿verdad? Que son básicamente las que todavía prevalecen desde el punto de vista morfológico, pero inicialmente era supuestamente una enfermedad. Las leucemias agudas mielocíticas también eran prácticamente una enfermedad y se fueron desglosando a través de los años, de tal forma que actualmente la leucemia aguda linfoblástica por lo menos son 3 variantes muy importantes, la leucemia aguda mielocítica son 8 variantes muy importantes desde el punto de vista morfológico, y desde el punto de vista fueron cambiando los conceptos, cambiaron los paradigmas y posteriormente se incluyeron algunos factores que empezaron a influir pues tanto en el conocimiento como en los aspectos terapéuticos de la enfermedad. Por ejemplo, empezaron a verse no solamente la importancia de la morfología, que para hace 50 años, aunque todavía sigue siendo un factor muy importante en el análisis y estudio de los pacientes. Por ejemplo, apareció la citogenética como uno de los factores de pronóstico más importantes dentro de esta variedad de leucemia, y desde luego la inmunofenotipificación, que nos indicaba prácticamente qué linaje estaba afectado. Por eso actualmente decimos que hay leucemias agudas linfoblásticas de 3 variedades: la leucemia de precursores de células B, las leucemias de células T, y así sucesivamente ha ido avanzando el conocimiento. Actualmente todavía han seguido habiendo muchos cambios que se están reflejando actualmente en la clasificación y pronóstico de los pacientes con esta enfermedad. Prácticamente, como se decía hace muchos años de la escuela francesa, no hay enfermedades, hay enfermos. Y cada uno tiene particularidades que hacen que sea muy importante llegar a este paso que estamos viviendo actualmente, o sea, la medicina de precisión y la medicina individualizada.
Es decir, tratamos de identificar las características particulares de cada paciente y en base a eso programar tratamientos específicos más razonados que lo que hacíamos antiguamente. Claro. Doctor, en el caso, por ejemplo, de la hemofilia, sí, los cambios se han sido verdaderamente grandes, ¿no? Los avances en la hemofilia. Sí, en la línea del tiempo ha habido notables cambios, ¿no? Precisamente en una plática que tuve en días pasados, hablaba de los grandes cambios que ha habido con las proteínas recombinantes, o sea, la modificación del ADN para producir proteínas recombinantes vino a representar un cambio brutal en el tratamiento de los pacientes con hemofilia. Es decir, ya tenemos compuestos que prácticamente pueden utilizarse en el manejo de las hemofilias. Y tanto estos han ido progresando a través del tiempo, desde compuestos, proteínas que no eran purificadas, se fueron purificando, y actualmente no solamente las convencionales que aparecieron prácticamente a principios del siglo XXI ya estaban en boga, sino que actualmente hay las mismas moléculas, pero de vida media extendida. Esto desde luego disminuye mucho la carga de la enfermedad y la carga emocional en los pacientes y se logra un mayor apego para el tratamiento de los pacientes hemofílicos. Antiguamente había que aplicar por lo menos 3 o 4 aplicaciones intramusculares del factor carente para que el paciente pudiera llevar una vida pues libre de efectos hemorrágicos importantes. Que generalmente en la época antigua pues lo que producían era un daño articular muy severo y dejaba inválidos a muchos niños con la enfermedad. Actualmente esto prácticamente con los tratamientos que inicialmente eran cuando aparecieron las proteínas a demanda, como llamamos, actualmente pasó a profilaxis, ¿no? Claro. Desde luego con esto ya se logró evitar los daños articulares y actualmente se están manejando estas moléculas de vida media extendida que permiten que el niño pueda realizar actividades pues físicas muy importantes, dependiendo del nivel que se alcance de concentración de estas moléculas. En cuestión de hematología, usted ha sido de los pilares en investigación aquí en nuestro país. ¿Qué nos puede decir de la investigación, concretamente en el caso de la hematología? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? Se ha logrado mucho en forma paulatina. Sí, efectivamente, cuando llegamos teníamos muchas carencias y todavía existen, desde luego, en pruebas muy especializadas que se realizan en otros países industrializados, que son los pioneros en este conocimiento de las diversas ramas y sobre todo en la nuestra, que es la hematología. Pero muchas de ellas se han ido incorporando. Probablemente uno de los defectos que tenemos es que no existe una integración muchas veces entre grupos de investigación necesarios para dar un enfoque integral de muchas enfermedades en nuestro país. Existen centros, pero funcionamos a veces en forma independiente y no tenemos una gran comunicación entre la investigación básica y la investigación clínica, de tal forma que seguimos careciendo, puesto que estos investigación básica en algunas ramas que son muy importantes para el análisis y evaluación de los pacientes no existen en cada hospital, sino existen en centros de investigación separados, y muchas veces cuesta trabajo la integración con estos centros, pues por las distancias, por la falta de convenio, la falta pues de esa interrelación entre los centros de atención de tercer nivel y la investigación básica en nuestro país. Probablemente eso nos falta y desde luego desembocar finalmente en el enfoque, el estudio colaborativo de muchas enfermedades. En nuestro país hemos funcionado tradicionalmente en forma muy independiente y en eso nos superan obviamente los países industrializados, pero también países como de Sudamérica, que tienen grupos colaborativos en diversas enfermedades prácticamente desde hace 20 o 30 años.
Y en México muchas enfermedades carecemos de este enfoque colaborativo, multiinstitucional y multidisciplinario para la atención de las enfermedades más importantes de la hematología. La hematología en México fue el doctor Sánchez Medal. Él se formó en los Estados Unidos y fue el jefe de servicio de hematología en el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán. Él tuvo los primeros alumnos hematólogos que se formaron. De hecho, mi maestro, el doctor Samuel Dorantes Mesa, fue alumno del maestro Sánchez Medal y fue fundador, aunque no era pediatra, pasó al Hospital Infantil de México y fundó la hematología pediátrica junto con el doctor Soto Allande. Entre los dos fundaron el servicio de hematología, pero el doctor Soto Allande era pediatra y el maestro Dorantes fue el fundador de la hematología pediátrica. Lasalud.mx